Estamos tratando de siempre iniciar con buen tiempo para que tengamos unos buenos minutos de reflexión. Dice así la palabra de nuestro Dios, y oro para que el Señor le pueda ministrar en esta noche. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Padre, en esta noche te pedimos esa sabiduría de lo alto, que la podamos recibir, que seamos enseñados, que seamos ministrados, aprendiendo esta verdad, que nada nos será imposible si tan solo tenemos esta fe. Señor, háblanos, enséñanos, llénanos de tu gracia, y también a nosotros hoy y después de esta enseñanza te pedimos que nos aumentes la fe. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, a todos aquellos que están recibiendo esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos y a nuestras familias fuera del país. En gran manera, bendícelos. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Normalmente, al tocar esta porción, siempre se le ha dado el nombre de aumentanos la fe. Y es posible que algunos estemos conscientes de que nuestra fe debe de crecer, nuestra fe debe de aumentar. Mas sin embargo, hoy me he atrevido a compartir algo que es muy importante. Qué bendición que alguien tenga a la mano el control de ese vehículo. Disculpe el paréntesis. Me he atrevido a querer compartir algo que es muy importante, y aunque a veces uno lo diga o lo enseñe creyendo que es muy fácil o muy sencillo de entender, habemos muchos que no entendemos esas enseñanzas, que pasan un poquito más allá de lo que dice. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra inexperiencia, nuestra falta de conocimiento, nuestra inmadurez no nos permite ver que siempre Dios pone antes o después aquello que nos facilita para que nosotros podamos entender las cosas o comprender las cosas. En este caso vemos que los discípulos le piden al Señor que le aumenten la fe. El tema para esta noche es: vivamos ese nivel. Vivamos ese nivel. Y después de Dios nos mostrará otro nivel, que es el que también debemos de anhelar. Se viven niveles en la vida cristiana. Esto es una verdad inquebrantable. Vivimos niveles en la vida cristiana. En este caso, niveles de fe. Y para poder tener ese proceso, esos niveles de fe, no se puede si no pasamos por la primera fe, que es la fe que nos sirve para salvación. La fe que nos sirve para salvación, o sea, la fe que salva, la fe salvadora. Esa es la primer fe que nosotros debemos de tener. De lo contrario, lo que viene después, imposible. Y es por eso que las personas que no tienen el nuevo nacimiento, y no lo tienen porque se necesita la fe salvadora, no pueden traspasar esos linderos, esos límites de lo natural a lo sobrenatural. Y hay fe que no necesitamos para lo sobrenatural, sino para lo natural. Y también hay otro nivel donde nosotros tenemos que tener esa fe para las sobrenaturalidades.
Y ahí usted se da cuenta de que algunos tenemos límites. Y la madurez que hemos adquirido nos hace reconocer y no sentirnos mal. Sencillamente yo ahí no llego. Necesito ayuda. Necesito que alguien lo haga. Yo ahí no llego. Y esto es muy importante porque aún en las cosas seculares lo podemos ver. En cualquier área de trabajo, en lo secular, se puede ver, se ve en la medicina, se ve en la ingeniería, se ve en la arquitectura, se ve en el administrativo, se ve en todas las demás áreas que son muy importantes. Y hay personas que dicen, no, yo ahí con eso no puedo, no entiendo, no tengo gran capacidad. Entonces, que lo haga un especialista, que lo haga alguien que está capacitado para eso. Los médicos que no son cirujanos, a no ser por una extrema necesidad, de lo contrario no se atreven ni siquiera a querer operar a una persona. Entonces ellos dicen, no, yo no soy cirujano. Entonces esto pasa también y debe de ser así en nuestra vida cristiana. No nos debe dar pena decir, no, yo ahí no llego, necesito ayuda. Esa es madurez en el Señor. Que usted pueda respetar esos niveles en la vida cristiana. Que usted sepa que hasta ahí ha llegado. Y no puede usted tratar la manera de demostrar lo contrario porque le irá mal o nos irá mal. Quedaremos avergonzados. Entonces la Biblia nos enseña también eso. En el libro de los Proverbios. No nos metamos a pleitos y no vamos a saber qué hacer o no sabemos defendernos. El Señor en los Evangelios dice, si tú quieres pelear contra una nación, contra un reino, ve primero y ve con qué cuenta tu enemigo y qué cuentas tú. Y con qué cuentas tú. Y si tú te das cuenta de que no puedes hacerle frente, es preferible que le envíes una embajada de paz. ¿Para qué vas a exponerte? ¿Para qué vas a perder lo que tienes? Si estás consciente que vas a perder. Entonces, nosotros en la vida cristiana debemos de estar conscientes de esto. Yo felicito a algunos hermanos que dicen, no, yo ahí en esas cosas no me meto porque yo no sé qué bendición que es, porque reconocen que no saben, pero no porque son miedosos. Si es por miedo, entonces están mal, porque nunca van a pasar. Entonces deberían de pedir el auxilio para ser liberados de ese temor, para que también eso no los detenga. Entonces también eso es fe, también eso es aumentar la fe. Entonces, no sé si me he dado a entender de que hay niveles en la vida cristiana y debemos de estar conscientes. Una de las cosas que nosotros debemos de sentir es lo que sintieron los discípulos. Querer vivir ese otro nivel. Querer vivir ese otro nivel. Aquí el Señor les presentó una situación en la cual ellos no pudieron. Y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, qué importante es eso. Me da risa porque como yo sé a qué se estaban refiriendo ellos, ya lo va a entender usted y posiblemente usted se ría después, de que realmente ellos estaban pidiendo que su fe fuera aumentada para poder vivir ese nivel de vida. Hay niveles de vida que usted debe de añorarlos. Y para eso dígale al Señor, auméntame la fe. Y fíjese que no es nada, y me voy a anticipar, no es nada para cosas que nos convienen a nosotros. No es para nada que nos benefician a nosotros. Es que este es otro nivel. No, esta fe no es para multiplicar los panes y tener abundancia. Esta fe no es para, Señor, yo quiero entrar en el trabajo y que me lo den. Por eso le digo, son niveles en la vida cristiana. Y son diferentes tipos de fe. Y el Señor ha prometido que si nosotros comprendemos esa dimensión, o sea, cuando digo comprendemos es para qué es entrar a esa dimensión, para qué es entrar a esa vida sobrenatural. Si usted está pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo y no es para los objetivos para los que fue dado, no lo va a recibir.
Si las lenguas que usted pide, que puede ser lo mismo, si las lenguas que usted pide que se manifiesten en usted no es para lo que han sido dadas, no las va a recibir. Si el poder que usted ha solicitado no es para lo que realmente es ese poder, usted no lo va a recibir. Entonces, cuando no tenemos este conocimiento, nos frustramos, porque pedimos y no recibimos. Pero dice Santiago de que no recibimos porque pedimos mal. Y yo siempre he dicho, re mal pedimos. Entonces, ve que cuando dice el apóstol es que piden mal. Pero lo que estoy pidiendo no es malo, pero no es para eso que lo han dado. Para usted no puede ser malo, pero no es para ese propósito. Porque no todo lo que es líquido se lo va a dar al bebé para que él lo tome, aunque él lo pida. ¿Comprende? Bien. Aquí vemos en el versículo número 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, fíjese la fe que se necesita para vivir esa dimensión. No es el tamaño de la fe, sino el que nosotros estemos conscientes. ¿Para qué es esa fe? Ahora, ¿cuál es el contexto? Mire, qué tremendo, no es tan fácil el por qué ellos dijeron aumentanos la fe. ¿Y que acaso se necesita fe para hacer eso? Sí, y mucha fe. Y no sé si usted ya sabe a qué me estoy refiriendo, pero si no, ¿cómo lo vamos a leer? Dice así el versículo número 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hasta ahí el asunto es bien fácil, bien tranquilo. No, mire lo que sigue, que ese es el problema. Esa es la dimensión a la cual ellos pidieron, Señor, quisiéramos vivir ese nivel de vida cristiana. Quisiéramos tener esa fe para poder vivir esa esfera cristiana. Ahora usted se va a dar cuenta porque es difícil perdonar. Es que, óigame, perdonar no es ir a comprar un cuartillo de aceite a la esquina. Porque si no nos ha amanecido, nos van a mandar a la otra esquina. No vamos a hallar aceite. Entonces, sigamos leyendo el versículo número 3. Oiga, mirad por vosotros mismos. ¿Quién es el beneficiado para esa dimensión? ¿Quién es el beneficiado para esa fe? Y no es la fe para hacer dinero. No es la fe para sanar a los enfermos. No es la fe para tener provisión. No es la fe para que se nos abran las puertas. Esa es otra fe que está muy abajo, que esa únicamente se encuentra en la iglesia de cristianos asadón o asadones, un nivel bien bajo, un nivel atrio, donde todos somos niños, donde solamente nos preocupamos por comer, por beber, por vestirnos, por protegernos, por salir adelante, por gozar, por deleitarnos. Yo sé que esos niveles hace años usted los pasó. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día, y si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Hoy comprende que por qué le pidieron ellos al Señor. Señor, pero lo que tú estás pidiendo es cosa difícil. Es imposible, Señor, lo que tú estás pidiendo. Ese nivel de vida cristiana no lo tiene cualquiera. Es que, óigame, si nosotros realmente tenemos la capacidad de perdonar, somos librados de una infinidad de cosas. Aparte de la amargura, aparte del enojo, aparte de la ira, aparte de la maledicencia, y así una infinidad de cosas. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué les había dicho el Señor? Que perdonaran a su hermano 70 veces 7. Y que si 70 veces 7 al día, él se arrepentía, que lo perdonaran. Entonces ellos dijeron y estuvieron conscientes, nosotros no podemos vivir ese nivel de vida. Nosotros no podemos vivir ese nivel de fe. Entonces, como no podemos, qué maravilloso lo que ellos pidieron en este caso. Hoy sí le encontramos sentido al asunto. Qué lindo lo que pidieron. Entonces ellos dijeron, sí, Señor, yo quiero ser de ese nivel. Sí, Señor, yo quiero vivir esa esfera espiritual. Entonces le pidieron que les aumentara la fe. Y la respuesta del Señor fue, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro. Imagínense, tiene que hablar de la semilla de mostaza y tiene que hablar del sicómoro para que ellos comprendieran la importancia de poder tener esa fe que él decía, y no importaba el tamaño de fe. Ya vamos a entrar en un poquito más de detalles para que comprendamos otras cosas. Amén. Entonces, veamos primeramente que la petición de los discípulos fue genuina. Y eso lo vio el Señor. La petición de ellos fue genuina. ¿Cuál fue la petición de ellos? Que ellos querían tener la fe necesaria para tal perdón total o para tal perdón radical. Porque ¿cuántos decimos que perdonamos y de verdad no perdonamos? ¿Cuántos decimos que hemos perdonado y no sabemos que no hemos perdonado? Entonces ellos estaban conscientes, el Señor, mejor dicho, estaba consciente de que ellos estaban pidiendo algo genuinamente. Pero lo tremendo de esto es que Jesús no se refirió de forma directa a la inquietud de ellos. Porque la cantidad de fe no es tan importante como su propósito y autenticidad. Por eso le decía yo hace algunos momentos, ¿qué clase de fe es la que manejamos? Porque nosotros podemos tener fe, hermanos, y no perdonar. Y tenemos fe. Y oramos para que alguien se sane, pero no perdonamos. Oramos para que el Señor nos multiplique por la cantidad de hermanos que llegaron sin invitación. Y el Señor multiplica la comida, pero no podemos perdonar al hermano. Entonces, esa fe para que el Señor obre de una forma natural, que alcance, que abunde, que se multiplique de una manera natural. No es suficiente para poder vivir este nivel de vida. Y este nivel de vida, si el Señor lo dijo, es necesario y es importante para nosotros. No podemos quedarnos viviendo de ese cristianismo estancado,
de ese cristianismo miope, en lo cual nos lleva a que nosotros no vivamos una vida abundante y no vivamos una vida de victoria. Y nos quedamos como cristianos limitados. Nos quedamos cortos. Y esa es responsabilidad nuestra. Ahora, podríamos decir entonces que es la fe. No esté pensando en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vamos a hablar de eso. ¿De qué fe está hablando aquí el Señor? ¿Cuál es la fe que el Señor quiere que nosotros también tengamos? ¿Qué es la fe? Si lo vemos con este contexto, con lo que estamos tratando la manera de comprender para entrar a esa dimensión, es una dependencia total en Dios. Es una dependencia total en Dios. Significa que lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran, ellos no lo podían hacer. Óigame, ¿y que acaso era tan difícil lo que el Señor les estaba pidiendo? ¿Y por qué no lo podían hacer? Entonces era difícil. Repito, que era algo tan difícil. Mire, el ejemplo, para que usted me entienda lo fácil que era lo que les pedía, era como que el Señor le dijera a usted: ven y trae este mueble de aquí para acá. ¿Y es difícil eso? No es difícil. ¿Pero por qué no lo podían hacer? El ejemplo es: perdónalo cuantas veces sea necesario. Y ellos dijeron: no podemos, no tenemos esa fe para perdonar. Entonces ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Señor, que siempre tenga la voluntad. Ya vamos profundizando. Que siempre entienda que es necesario por mí el hacerlo cuantas veces sea necesario. Es que, óigame, como que parece que nunca dejarán de ofendernos. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar capacitados siempre para perdonar. Qué raquítico los amenes, Dios mío. Yo espero no estar hablando en chino. Bien. Es una dependencia total en Dios y una disposición para hacer su voluntad. Y una disposición para hacer su voluntad. Hay tantas cosas que el Señor nos manda que hagamos y no las hacemos. Y es fácil hacerlas, pero no las hacemos. Piense en una de ellas, de las muchas de ellas. Una de las cosas que el Señor nos manda es que nos congreguemos. Y no siempre lo hacemos. Y que es tan difícil. No, solo es de salir de donde estamos y venirnos. Y es tan maravilloso Dios que si no hay transporte, si no hay recursos, tenemos pies. Tenemos a quien llamar: perdone, disculpe, me podría pasar recogiendo, yo le quedo en el camino. Si se trata de una cosa extrema. ¿A cuántos se nos ha enseñado por la palabra que siempre debemos de orar? ¿Y por qué no lo hacemos siempre?
Entonces, aquello tan fácil, no lo hacemos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe para poderlo hacer. Para que no me importe si mi hermano cree que soy tonto. Para que no me importa que mi hermano crea que yo soy cara dura. Para que mi hermano sepa que cuantas veces me ofenda y me pida perdón, lo voy a perdonar. Pero para eso necesito esta fe. Y vamos a ir avanzando para ver cuál es esta fe entonces, pues. Amén. No es algo, hermano, que debemos de ponernos para que se nos vea. Es obediencia total. Y no vivimos en obediencia total. Y sí se puede, pero no podemos. Y sí se puede, pero no podemos. ¿Pero por qué no podemos? Es relativo. Perdemos la cabeza. Se nos mete. Pero podemos. Entonces, cuando dejamos de hacer algo, no es porque no podamos, no. No quisimos. Agarramos llave. Nos bloqueamos. Fuimos contaminados. Nos brotó el orgullo. No valió. No importa, lo que sea. Es que, óigame, el problema es que al final son las consecuencias. Porque si a nosotros en nuestra niñez y en nuestra juventud nos hubieran obligado a hacer las cosas buenas y correctamente, no fuéramos lo que hoy somos. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a entender de que habíamos que hacer los deberes y no los hicimos? Y eso pasa exactamente en nuestra vida cristiana. Es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios. Es disposición para hacer lo que nos manda. Es disposición. ¿Y qué necesito yo para poder tener esa buena disposición? Algo que yo debo de hacerlo. Le pido al Señor, auméntame. Es algo que yo debería de hacer. Y no puedo. Entonces es dependencia total a Él. O sea, subordinación. Dependencia total a Él. Y no vivimos nosotros esa vida. Yo no la vivo, hermano. No crea que estoy enseñando algo que yo cumplo. No, es algo que debemos de pedirle al Señor poder vivir ese nivel de cristianismo. Es algo que yo debo pedirle al Señor, yo quiero ese nivel. Yo quiero vivir en esa esfera. Quiero terminar este punto diciendo que la cantidad de fe no es lo más importante, sino la clase de fe en nuestro Dios Todopoderoso. Quiero resumir. Entonces, se necesita dependencia, disposición y obediencia para hacer lo que nos mande. Y hacer lo que se necesita, y aquí viene el punto clave, y hacer lo que se necesita para el reino. ¿De dónde eran los que tenía que perdonar? Póngame atención. Usted ni se imagina lo que me ha costado preparar esto. Póngame atención porque, no porque me deba a que me ponga atención, no, porque usted puede perder. Por lo que usted deba perder.
Esa es mi preocupación. No que me ponga atención. A mí siempre se me duermen. Ahora, aquí comienzo a entrar en ciertas cosas importantes. Esta fe es la fe que se recibe, que se le aumenta. Cuando usted la pide, si es para beneficio del reino. Para esto, solo necesito tener un poquito de fe. Y lo vamos a ver en Marcos, capítulo 11. Marcos 11. ¿Ya lo tiene? Versículo 20. Y pasando por la mañana, o no, mire, de una vez, vámonos al versículo 12. Del 11 al 14. Y después vamos a comenzar otra vez con el 20. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, oiga, ¿usted sabe quién es la higuera? Entonces usted sabe lo que ellos iban a aprender. Era para beneficio de ellos lo que el Señor estaba haciendo. Y para beneficio de nosotros que somos también del reino de Dios. Porque al maldecir la higuera, entonces nosotros podíamos ser injertados. Se lo aclaro para que no vaya a creer que estoy sacando algo que no es. Solo que aquí estoy hablando más allá de lo que aquí está escrito. Esto, si usted conoce esta porción y sabe de escatología, entonces usted me puede entender a mí. Entonces, oiga lo que dice. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¡Qué tremendo eso! Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Oiga, desde las raíces. ¡Qué poder! ¡Qué fe la del Señor! ¿Comprende? ¡Qué fe la del Señor! Ya me va a entender por qué digo qué fe la del Señor. Porque el Señor no necesita fe, Él es Dios. Pero les estaba enseñando a ellos. Entonces, en el 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús. Les dijo, ¿cómo les dijo? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Entonces, es la fe que beneficia al reino de Dios. Tener fe en Dios es la fe que beneficia al reino de Dios. Y el Señor más adelante les habla y les dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor no es tanto por mover una montaña. ¿Comprende? No es tanto aquí el mover, porque ¿de qué nos sirve mover una montaña? No nos sirve nada. Pero ¿qué es lo que representa la montaña? Como el ejemplo que el Señor quiso darle a ellos y, lógico, también a nosotros. Entonces, ¿por qué les habló de la montaña? Lo dijo para enseñar que si usamos esta pequeña fe, oiga, es posible hacer lo que es imposible.
pero siempre y cuando esto beneficie dentro del contexto, siempre y cuando esto beneficie el reino. Señor, significa que ellos podían. Señor, ¿no quieres que pidamos que descienda fuego del cielo? O sea que ellos tenían fe en Dios. Y podían hacer descender fuego del cielo por la fe en Dios. Pero como era una fe que tiene que beneficiar al reino, ¿qué les dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a condenar, he venido a salvar. ¿Y quiénes son los que se habían perdido? Su reino. Sucedió con Zaqueo. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mire qué tremenda esta fe. Esta fe es para beneficiar al reino de Dios. Significa que esta fe la necesito yo para rescatar al que está perdido. Bueno, espero que me esté dando a entender. ¿Qué se necesita para tener esta fe? Bueno, nacer de arriba. No se puede tener si no hay nuevo nacimiento. Note que la fe salvadora es para nacer de nuevo. Pero para tener esta fe, ¿cuáles son los requisitos? Primeramente, nacer de arriba, o sea, nuevo nacimiento. Si no, de lo contrario, no puedo tener este tipo de fe. Algo importante, ¿qué necesito yo para poder tener esta fe? No tener nada contra otros. ¡Qué difícil! Que lo que quiera hacer sea de beneficio para el reino de Dios. O sea, no para orar por motivos egoístas. Yo voy a orar para que lo echen de ahí. No, esa fe no es para eso. Por eso, quieren que, menos mal hermano que le pidieron permiso al Señor. ¿No quieres que oremos y que descienda fuego sobre estos samaritanos que no dejaron entrar? Como eran samaritanos. Y le era necesario pasar por Samaria en el Evangelio de Juan. Significa que ellos tenían poder para eso, pero no para destruir a la gente. Porque si usted ora de esa manera es porque usted ha comprendido mal o usted no ha actuado mal. Porque ¿cuántos de nosotros pedimos juicio de Dios para las personas y no caen? Porque es un enojo nuestro, es un capricho nuestro. Y peor cuando nosotros somos culpables de que esta gente diga o actúe. Mira qué maldición le va a caer. ¿Sabe qué dice la Escritura? Le dice uno a la gente impía, a la inconversa. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hay una promesa. Esa no funciona ahí. No, nosotros hemos hecho algo indebido. Y no es culpa de la gente. Es culpa nuestra. Entonces, para orar con eficacia, tenemos que tener fe en Dios, no en el objeto de nuestra petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada cuando se nos niegue lo pedido. Entonces, entendamos, esta fe que beneficia el reino de Dios es la llave. ¿La llave para qué? La llave que libera los recursos del cielo para enfrentar cualquier situación. Allá vimos el ejemplo para lo que es imposible, ¿verdad? Pero que beneficia el reino. En el monte, trasladarlo, la montaña. En el ejemplo de Lucas, el Señor habla
que si tenemos fe como la semilla de una mostaza, dice que si dijéramos a este sicómoro, y a veces uno dice, ¿y por qué allá tuvo que hablar de una montaña y aquí viene y habla de un sicómoro? Bueno, el Señor lo dijo por una razón, y una razón que usted y yo debemos de saber. Amén. Pero ya voy a dar al punto del sicómoro, porque con eso voy a terminar. El que se secare la higuera es el efecto de la pasión por la fe en Dios y la oración. Y él quería que ellos aprendieran eso. Entonces, fe en Dios y oración es lo que nosotros necesitamos aprender. Fe en Dios. Es lo que nosotros debemos de aprender para este nivel. Note que aquí no me estoy metiendo para otras razones. He sido claro en qué nivel es este. En todo aquel que beneficia el reino necesito fe. Entonces, si nosotros, no sé si perdió a Marcos, pero ellos al ver la higuera se sorprendieron en el versículo 20 de 11 de Marcos. Se sorprendieron y pasando por la mañana vieron la higuera, vieron que la higuera se había secado de las raíces, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Imagínense. Entonces ahí es donde viene el objeto del porqué, la respuesta del Señor en el versículo número 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Note que no le dijo tener fe, sino fe en Dios. ¿Cuál es la fe en Dios? No solo es creer en Él, sino en hacer su voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Por eso Él maldijo la higuera y la higuera se secó. Porque Él estaba cumpliendo un propósito. Dijo Él: nada hago sin la voluntad de mi Padre. Ahora, también había una razón más. Con esto los instó a prepararse para situaciones en las cuales ellos también, ellos tendrían que asumir autoridad directa en la esfera de lo espiritual, a fin de afectar a las cosas en la esfera de lo natural. Mire qué importante esto. Ellos tendrían que asumir autoridad. Hay momentos en que nosotros necesitamos esa autoridad. Significa que para tener esa autoridad, nosotros necesitamos tener esa fe. Porque la fe de creer que el milagro puede suceder no es la misma fe para esto. Y se lo puse muy claramente al principio. Yo puedo tener fe para esto, pero no para perdonar a mi hermano. Yo puedo tener fe para esto, pero no me someto a la total voluntad de Dios. Yo puedo hacer esto y tengo fe, pero no tengo la disposición absoluta a hacer lo que Dios dice. Y también otra gran lección es: ningún obstáculo es capaz de estar en pie ante una fe firme en Dios. Mire lo que dice el versículo 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Ahora, quiero terminar con esto. El grano de mostaza es muy pequeño. Pero ¿qué pasa con el grano?
está vivo y crece. Cuando dice aumentanos la fe, ellos estaban conscientes de que tenían fe, pero esa fe tenía que crecer. Entonces, algo tremendo es que esta semilla es una pequeña cantidad de fe genuina en Dios que se enraizará y crecerá. ¿Y cómo va a aumentar esa fe? ¿Y cómo va a crecer esa fe? Bueno, hay que sembrarla y que se desarrolle. Tenemos que ejercitar la fe. Tenemos que comenzar con todo nuestro corazón, en el ejemplo bíblico, perdonar a mi hermano. ¿Y cómo voy a hacer que se crezca? Creer de que yo lo perdono y lo perdono de corazón. Y estar consciente de que mi perdón probablemente no va a resolver mi problema con el hermano o el problema en el alma del hermano. Pero la voy a ejercitar que cuando venga de nuevo y venga verdaderamente arrepentido, yo también lo voy a volver a perdonar. Y así, lastimosamente, hermano, mala noticia, cuantas veces sea necesario. Pero ¿qué es lo que está? Yo no sé si usted comprende el beneficio para la persona que perdona. Es que el perdonar es, no te amargue, no te arruine tu vida. Pero tienes que perdonarlo, ¿por qué? Porque es un beneficio para el reino de Dios. Ahora, esa semilla de mostaza, apenas visible al principio, es posible que su fe sea quizás ni siquiera como la semilla de mostaza. Al principio es muy pequeña, es imperceptible, no está a la vista, pero usted debe de tenerla. Esa fe en Dios que beneficia el reino debe de estar en su corazón, aunque no sea notada, pero empezará a esparcirse como la semilla que el Señor dijo, primero bajo tierra. Posiblemente nadie verá que usted tiene fe. Está bajo tierra, pero esa que inicia bajo tierra y luego de manera visible. Un día va a brotar, un día se va a comenzar a ver, pero eso no significa que antes no existía. Amén. Entonces, sin embargo, cada cambio será gradual e imperceptible, pero la bendición es que la tengamos. Eso es lo importante, que usted sepa que tiene ese tipo de fe. Y que usted le puede decir al Señor en aquellas cosas que le es difícil, Señor, auméntame la fe. Pronto, esta fe producirá mayores resultados, que secarán de raíz y destruirán lealtades que compiten entre sí. Y no es una fe teológica, sino la confianza en el poder y bondad de Dios para realizar algo en y para el reino de Dios. Confianza en el poder y bondad. Señor, auméntame la fe, dame el poder para poder, ¿qué es el ejemplo? Para poder perdonar a mi hermano y perdonarlo de verdad. Porque si yo lo perdono a él, hay salud en mí y salud en él. Hay virtud en mí y virtud en él. Que él sea un reincidente, ese es otro problema. Pero mi hermano es beneficiado con mi perdón.
Y ahí estoy beneficiando al reino. Fíjese, hermano, que hay cosas que nos bendicen. Y hay cosas que no nos bendicen por cosas como esta, hermano, porque nosotros no beneficiamos el reino. Hay muchas maneras de beneficiar el reino. Y muchos no estamos haciendo nada por el reino de Dios. Al contrario, somos un problema. Somos un obstáculo. Somos alguien que estamos continuamente haciendo daño. Por ejemplo, el que viene a pedirme perdón 70 veces al día, significa que 70 veces me ha ofendido. Ese es el problema de él. El mío debe ser el perdonarlo. El no ser parte del problema en el reino, sino la parte de la solución. El grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Ahí en Marcos capítulo 4, ya terminé, hermano, solo regáleme. Hoy estoy tratando de mantener bien con el tiempo. Capítulo 4 y versículo número 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero da la explicación de cómo es después, ¿verdad? Y dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes raíces, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Ahora, voy a terminar con esto. Vayamos a Lucas y con eso vamos a terminar. Lucas 17. Mire el ejemplo que les pone el Señor. El versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, la más pequeña, ¿sabe? A mí, yo perdí las semillitas que tenía de mostaza. Las metí en una bolsita y no sé dónde las puse hace muchos años y nunca las hallo. Para el que no la conoce, ¿alguien conoce la cabeza de un alfiler? Ah, pues ya conoce usted el tamaño de la semilla de mostaza. Es increíble, a puras penas se logra agarrar así cuando está acostado, ¿eh? Con las uñas hay que agarrar la cabecita. De ese tamaño es la semilla de mostaza. El sicómoro, y del que habla aquí el sicómoro negro, que representa a tu gigante, que representa tu problema, tu necesidad, su necesidad, etcétera. Este árbol, el sicómoro, la fuerza de las raíces es tan grande que este árbol puede estar erguido en la tierra 600 años. ¿Ve? ¿Ve de lo que es posible? El tener esta fe en Dios como el grano, como la semilla de mostaza, que mire el ejemplo, podríais decir a este sicómoro que puede pasar 600 años erguido, soportando todas las inclemencias del tiempo. ¿Ve qué importante es tener esta fe? Sin embargo, una sola palabra proferida con el mínimo de verdadera confianza en Dios, o sea, fe en Dios, podría ser que tal árbol se arrancara. Mire, qué maravillosa es la fe en Dios, que es la fe que beneficia su reino. Piensen esto, ¿cuántos beneficios nos trae a nosotros el ser bendición para su reino? Y el hecho de perdonar a nuestro hermano es un beneficio para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre,
¿Cuánta fe nos falta, Señor? ¿Qué niveles más difíciles? Con toda razón te dijeron tus discípulos, aumentanos la fe. Porque para poder vivir ese nivel de vida, para poder tener ese nivel de cristiano, para poder cumplir con tus demandas, eso es lo que estaban diciendo ellos. Señor, demasiado alto lo que tú pides. Y al entender eso, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe qué estaban diciendo sus discípulos? Queremos vivir ese otro nivel. Hermano, es que la vida en Cristo no es estancada, nosotros la estancamos. Pero siempre hay más. Ellos pudieron entender cuando el Señor les dijo, si tuvieras esa poca fe, fuera de bendición para mi reino. Fueras para bendición de tus hermanos. Le podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ellos sabían que ese árbol podía pasar siglos erguido, pero una palabra de fe, hermano, ese sicómoro puede ser ese hermano que usted cree que es de corazón de hierro, que es imposible bendecirlo, que es imposible perdonarlo. Lo arrancaríamos si tuviéramos esa palabra de fe. Lo venceríamos, lo ganáramos al propósito de Dios. Hermano, esto es profundo. ¿No será que Dios nos ha puesto enfrente a esos sicómoros? Porque comparó al sicómoro al hermano que siempre te ofende. Comparó al sicómoro al hermano que siempre te daña. El sicómoro representa a aquel que te odia, que te detesta. ¿Y qué nivel se necesita para perdonarlo? ¿Qué nivel se necesita para poderlo arrancar? Fe en Dios. Porque la fe en Dios es la fe que beneficia su reino. No la fe que nos beneficia a nosotros. Es la fe que beneficia a los demás. Y la fe que hace que el propósito de Dios se cumpla en mí. Y la fe en Dios es la que me permite obedecerle a Él y mantenerme con un corazón dispuesto. Esto es dependencia de Dios. Hermano, créame, yo le he pedido al Señor que usted, aunque yo no pudiera darme a explicar, usted entendiera esta bendición. Porque esa fue la vida del Señor aquí en la tierra. Les dijo, tened fe en Dios. Gracias.
Gracias, Señor. Y permítenos que nuestra vida cristiana sea como la luz de la aurora. Que no nos quedemos con la fe de orar por los alimentos. Que no nos quedemos con la fe de que se nos abra una puerta para trabajar. Que no nos quedemos con una fe para multiplicar panes y peces. Y que tú lo hiciste porque benefició el reino. Hermano, que el bautismo en el Espíritu Santo que usted anhela sea únicamente para beneficiar al reino, no para sentirse lleno del Espíritu Santo, no para hablar lenguas como los demás, porque muchos hablan lenguas y eso no lo ocupan para el reino. No son el candelabro que deberían de ser, ni tienen los 7 brazos que deberían de tener, carentes de aceite. Gracias, Padre, por aquellos que nos has permitido entender una verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.